Bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea número 2. Espero pues que todos estén muy bien. Debo de felicitarlos porque han estado bastante activos en sus procesos de entrega de actividades y demás. Y eso pues me parece muy apropiado y muy positivo dentro del desarrollo del curso. Ya les voy a compartir la presentación para que podamos arrancar con nuestra sesión en línea del día de hoy. Esta es la sesión que vamos a hacer, la segunda sesión en línea que hacemos, pero pues la que vamos a hacer en noche. Ya las demás sesiones van a ser en horas de la mañana. ¿Listo? Es que no entiendo por qué no me deja verlo. Pero ¿por qué no me deja ver el otro? Permítanme un segundo, ya les estoy compartiendo. Que no sé por qué no me está dejando ver la otra, la presentación completa. Bueno, les voy a mostrar con esta porque la otra no me la está dejando presentar. Entonces, hoy en nuestra sesión en línea número 2, las actividades que vamos a realizar o la agenda de nuestra actividad está compuesta por estos puntos. Primero, el saludo y la bienvenida. De verdad, agradecerles por la puntualidad, por el interés. Qué bueno compartir con ustedes otra vez este espacio formativo. Igual los demás van a estarse uniendo a medida que vamos desarrollando nuestra sesión. Y la misma está quedando grabada para aquellos estudiantes, aprendices que no se han podido conectar el día de hoy. Vamos a hacer un recordatorio de las actividades que llevamos a la fecha y las que vamos a realizar. Hablar un poco de la temática que se va a trabajar en esta unidad de aprendizaje, que es la número 2, que tiene que ver con relación a la ortografía para la escritura de los textos. Enfocamos en las actividades que hay que presentar para esta semana y cerramos con dudas, inquietudes. Les pido que por favor me confirmen, ya sea por el chat, ya sea por el micrófono, con una manito arriba, que me confirmen si me están viendo la presentación, si me están escuchando claramente, por favor. Listo, Juan David, levantaste la mano, considero que esa es para confirmar. Igual si hay alguna pregunta también, con el mayor de los gustos. Entonces, aparte de Juan David, los demás me están escuchando, están viendo la presentación. Sí, señora. Listo, Lisset, muchas gracias. Julián, muchísimas gracias. Ya podemos bajar las manitos. Entonces, chicos, ¿qué llevamos hasta el día de hoy a nivel de actividades? Hemos avanzado, ya estamos en nuestra segunda semana, pero ese en que vamos a que hace referencia a lo que ya debemos de ir trabajando. Entonces, tenemos las actividades iniciales que fueron la invitación de actualización de datos Ansena Sofía Plus, el sondeo de conocimientos previos y la participación en el foro social. Para la evidencia de la primera actividad de aprendizaje, ustedes debían de hacer 2 actividades. Una, que era el cuadro comparativo, cogiendo los textos que les brinda la guía de aprendizaje y sacando o clasificando las características de esos textos, identificándolos de qué tipo de texto sea. Y el segundo era un taller. En el taller que nos estaban diciendo que debíamos de tomar un tema de nuestro interés, con base en ese tema de nuestro interés, y vamos a elaborar un artículo, de ese artículo un resumen y luego un ensayo. Eran los 13, digamos que los 13 escritos que debíamos de presentar, en los cuales la idea es que se desarrollara muy buena escritura y aparte de eso se destacara el tema de lo que trabajamos hace 8 días sobre la forma en que se deben de redactar los párrafos y el cuidado que tenemos que tener para no caer de pronto en redundancias, el buen manejo de los signos de puntuación y demás. Para esta nueva actividad de aprendizaje que va desde el día de hoy hasta el día 8 de septiembre, tenemos también 2 actividades. Una actividad que es una actividad interactiva, que quiere decir que esa la va a desarrollar usted a través de la plataforma. De esa no va a haber entregable y la calificación es 100% automática. Y una segunda actividad que es un plegable, en el cual pues vamos a aplicar lo que son las normas para la redacción de textos.
Estas son las actividades que se tienen que realizar durante esta semana. Muy buenas noches, María Claudia, bienvenida. Recordarles que esta actividad o esta cierre de la unidad número 2, acá me había quedado número 1, la unidad número 2 se nos vence el día 8 de septiembre para que no se nos olvide. La pregunta que muy seguramente algunos tienen el día de hoy, profe, ¿y qué pasa si no alcancé a subir ayer la actividad? No la puedo volver a presentar, sí la pueden volver a presentar. Mi recomendación siempre es traten 100% de entregar a tiempo todas las actividades, pero como estamos en formación complementaria virtual, una de las recomendaciones que nos hacen es que les dejemos saber la posibilidad de que hagan las entregas tardías. ¿Qué son las entregas tardías? Que ustedes puedan entregar sus actividades después de la fecha. La recomendación es que no dejen todo para el final, ¿listo? Porque si dejamos todos para el final, probablemente no lo vamos a poder entregar y una vez cerrada la fecha de entrega de actividades, ya no vamos a presentar nada más. Es decir, ya no se puede recibir más actividades. Bueno, chicos, vamos a entrar en materia. En cuanto a normas de ortografía, normas para presentación de textos y demás, hay muchísima información que vamos a encontrar en la web, vamos a encontrar información en material de estudio. A nosotros nos han enseñado desde la escuela, el colegio, la universidad, todo ese tipo de normas y demás. Pero acá voy a hacer énfasis en algunas especiales. No son las únicas que existen. La recomendación es que ustedes indaguen más, aprovechen el material de estudio y puedan avanzar más en este tema. Pero aquí es importantísimo tener en cuenta que la ortografía como tal no es solo un conjunto de reglas. Debería ser nuestra prioridad siempre porque es el pilar de nuestra comunicación efectiva. A medida que nosotros usamos correctamente las normas de ortografía, logramos tener una buena comunicación y aseguramos que el mensaje que queremos transmitir va a ser recibido de forma adecuada. ¿Esto en qué nos va a servir? En los correos electrónicos, en un informe, en una publicación en redes sociales. Una ortografía impecable es sinónimo de profesionalismo y credibilidad, es decir, es sinónimo de que de verdad nos hemos esforzado por hacer algo con calidad. Ignorar la ortografía puede llevar a malos entendidos. Podemos desviar la atención del mensaje y en última instancia erosionar la confianza del lector, es decir, como que estamos presentando cosas ambiguas y eso pues no va a permitir que llegue el mensaje que queremos llegar, que queremos dar. ¿Cuáles son esas características? Primero, la claridad, porque es importante la ortografía, porque podemos evitar confusiones y malentendidos en los mensajes. El profesionalismo, generar confianza y seriedad en la comunicación escrita y la confianza fortalece la recepción del escritor y su contenido. Organizaciones como la Real Academia Española, el RAE y expertos en el lenguaje insisten en la importancia de dominar estas normas para lograr una reacción impecable. ¿A dónde vamos para allá? Que hay veces si no redactamos correctamente el mensaje no va a llegar. La oración que nosotros redactamos tiene que ser completamente clara, transparente, tiene que ser entendible para que quien lea ese texto pueda hacer una interpretación cercana a lo que nosotros queremos transmitir a través del texto. Al momento de escribir, ¿qué es importante tener en cuenta? Algunos ítems o algunos aspectos importantes, como el uso de las mayúsculas y las tildes. Aquí creo que la gran mayoría lo aplicamos, pero es de recordar que las mayúsculas sí llevan tildes. Según las reglas generales de acentuación, por ejemplo, águila, la A tiene tilde, aunque esté en mayúscula, la fuerza de voz recae en la A inicial y es donde vamos a poner el acento, es decir, donde vamos a poner la tilde. México, como topónimo, sigue las mismas reglas de la tilde, es decir, el acento se va a hacer esté en minúsculas o en mayúsculas.
África, Bélgica, Oscar son nombres propios y lugares que conservan su tilde. Entonces, la recomendación, incluso ahorita los correctores de ortografía de nuestros computadores también permiten y nos hacen la corrección en las tildes en las palabras mayúsculas. Antiguamente se decía que las palabras mayúsculas, por estar en mayúscula, no tenían tildes, pero posterior a esa creencia ya se empezó a hacer como a incorporar dentro de la correcta escritura el respeto de esos signos tan importantes que son los que le dan la acentuación a la palabra. Hay que recordar que solo se usa mayúsculas en la primera letra de los títulos y nombres propios, no en todas las letras de título, salvo en portadas o cabeceras estilizadas. Es decir, esos son temas también que tenemos que tener en cuenta, que muy probablemente en su momento vamos a tener que ir a nuestra biblioteca y a buscar todo lo que tiene que ver con la norma ZAPA también para tener en cuenta el tema de cómo presento un título, cómo presento un párrafo, en dónde inicia la tilde, cuándo pongo sangría y demás. ¿Listo? Importantísimo el uso de las tildes en las mayúsculas. Otra cosa en cuanto a precisión léxica es la diferencia clave entre palabras homónimas. La palabra homónima, ¿qué quiere decir? Que puede ser una fuente de confusión. Bueno, cuando son homónimas, son parecidas y si no se manejan correctamente, especialmente aquellas que se diferencian por una tilde diacrítica, esta pequeña marca puede cambiar por completo el significado de la oración. Por ejemplo, el por qué versus por qué. ¿Por qué se usa para expresar causa-respuesta? Porque se usa en preguntas y el que lleva la tilde y va separado es el de las preguntas. Él versus él. Él es un pronombre personal. Él viene mañana. Y también se puede usar como artículo. Es un artículo, ejemplo, el coche. ¿Dónde va la tilde? Cuando lo uso como un pronombre, es decir, cuando hago referencia al sujeto, en este caso al pronombre. Tú versus tú. Tú es un pronombre personal. Tú eres inteligente. Y tú lo puedo usar también como adjetivo posesivo. Tu libro. Pero el tú del pronombre tiene tilde, mientras que el tú del posesivo no tiene tilde. Más versus más. Más indica cantidad. Más significa, pero conjunción adversativa. ¿Listo? O sea, el más de cantidad lleva tilde. El más en relación al pero, más tal cosa, ya no lleva la tilde. Esas son precisiones léxicas que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar nuestros textos. Otras reglas importantes a tener en cuenta dentro de la ortografía es el uso de la B, la V, la G, la J y la H. En cuanto a la letra B, se usa en verbos terminados en vir, excepto los verbos hervir, servir y vivir. Y en terminaciones va, vas del pretérito imperfecto, como por ejemplo, escribir y cantaba, van con B. Mientras que la letra V se emplea en términos como aba, ivo, evo, y en formas verbales con V en el pretérito imperfecto, como por ejemplo, bravo y anduviera, que esos dos van con V. La letra G presente en verbos terminados en ger, gir, excepto tejer y crujir. Y en palabras que empiezan por geo, ejemplo, recoger, geometría. La letra J se utilizan palabras terminadas en aje, eje y en formas verbales que no tienen G ni J en el infinitivo. Ejemplo, garaje, conducir, conduje. Letra H aparece en preferitos como
iter, hiper, hipo. Y en sus derivadas, hidráulico, hipopótamo. Importante para tener en cuenta al momento de redactar. Como le dije hace un momento, ahorita tenemos una herramienta que nos ayuda mucho, que es en nuestros computadores el corrector de ortografía. Sin embargo, es importante también que tengamos en cuenta estas recomendaciones para que en algunas palabras, en especial las que alcanzamos a ver hace un momento, que son las palabras homónimas, se use correctamente el acento y en el caso del por qué y el por qué, el espacio que hay entre la palabra que se usa para preguntas y la que no se usa, en donde no se pone el espacio que es en la que se usa para expresar una causa o una respuesta. Los signos de puntuación, esos signos que nos encantan a todos, que son muy importantes para la redacción. Estos son la partitura de un texto, indicando pausas, entonaciones y jerarquía de ideas. Su uso correcto es vital para la claridad y la cohesión. La coma nunca debe separar el sujeto del verbo en una oración simple. Correcto, el equipo está listo. Incorrecto, el equipo, coma, está listo. Es decir, la forma correcta es el equipo está listo. Punto. Se usa para enumeraciones, aclaraciones, vocativos y antes de algunas confusiones. El punto marca el final de una oración. Tras un punto siempre se inicia con mayúscula. Se utiliza punto y seguido para separar oraciones relacionadas dentro de un párrafo y punto y aparte para cambiar de tema o aspecto. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado al momento de redactar un párrafo y es en qué momento del final de esa oración puedo hacer un punto seguido para separar las oraciones relacionadas o debo hacer un punto aparte porque ya estamos hablando de un nuevo aspecto o de un nuevo tema. El punto y coma ofrece una pausa intermedia entre la coma y el punto. Se usa para separar elementos de una enumeración compleja o cláusulas con cierta conexión, pero independientes. Dos puntos anuncian una enumeración, una cita textual, una explicación o un saludo formal. Solo se debe escribir mayúsculas después de dos puntos si sigue una cita literal o un saludo formal. De lo contrario, lo dejamos sin mayúsculas, sino continuamos la escritura de la oración. Evitar errores frecuentes en la redacción. Entonces, a nivel de reglas, existen errores comunes que se cuelan en la escritura cotidiana. Identificarlos y corregirlos es un paso fundamental para elaborar la calidad de los textos. Por ejemplo, no usar coma entre sujeto y verbo. Como se mencionó, esta es una regla cardinal. El sujeto y el verbo son el núcleo de la oración y no debe separarse por una coma. Es decir, el perro, coma, comió. No. La oración es el perro comió. No vamos a usar la coma. Confundir haber con haber. Haber es la unión de la preposición a y el infinitivo ver. Como por ejemplo, vamos a ver la película. Y haber es el verbo auxiliar o se refiere a la existencia. Tiene que haber solución. No tildar pronombres demostrativos. Antes, los demostrativos como este, esa, aquellos llevaban tildes y funcionaban como pronombres para evitar la ambigüedad. La Real Academia Española dictamina que no deben tildarse en ningún caso. Este, esa, aquellos. Consejos para una redacción clara y eficaz.
claridad y concisión, es decir, construye oraciones claras, concisas y bien ligadas. Evita la redundancia y el exceso de información en una sola frase. Esto lo habíamos hablado la semana pasada en el momento en que estábamos comparando la forma en que quedaba un texto bien escrito, que debe tener una sola idea y no debe ser redundante ni repetir las palabras muy seguido. Uso de tecnicismos. Evita los tecnicismos innecesarios. Si son imprescindibles, asegúrate de definirlos o explicarlos para que el lector comprenda el mensaje. La voz pasiva y la voz activa. Modera el uso de oraciones impersonales y pasivas. La voz activa suele ser más directa y clara, haciendo el texto más dinámico y fáciles de entender. Estos consejos más el uso de la ortografía permitirán que sean correctos los textos que vamos a desarrollar y que sean más llamativos. ¿Qué es lo que nosotros como seres humanos queremos transmitir a través de la ortografía? Una muy buena comunicación. Recordemos, la ortografía nos permite darle al lector o poder transmitirle al lector la frase como nosotros la estamos pensando, pero que él la pueda entender claramente sin que se la tengamos que explicar. Entonces, si escribimos sin errores de ortografía, con buen uso de los puntos, muy seguramente de los signos de puntuación, llámese punto, dos puntos, punto y coma y punto aparte, esto va a hacer que el lector al momento de llegar a ese texto interprete lo que el escritor quería que se interpretara. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de los signos de puntuación, en el uso de la ortografía es supremamente importante tener cuidado y tratar de evitar redundancias, repetir textos y dejar palabras muy ambiguas dentro de la redacción. Y lo más importante es generar confianza y mantener el interés. Si queremos hacer un escrito de 5, de 10, de 15 páginas, tenemos que captar al lector. ¿Y cómo captamos al lector? Con la claridad del mensaje que estamos dando y con el interés que le estamos incluyendo en esa redacción a este mensaje. Y ya por último, importante que debemos de dominar la ortografía para transformar nuestra escritura. Esta es mucho más, ya lo habíamos dicho desde el inicio, que son unas reglas gramaticales. Estas nos permiten dar o comunicar un mensaje que sea efectivo, que sea preciso, que tenga elegancia, pero aparte de eso, que sea muy bien interpretado de acuerdo a lo que nosotros queremos que llegase a interpretarse dentro de este texto. Aplicar las normas mejora la credibilidad como escritor y asegura que tus textos hablen por ti con excelencia y autoridad. Escribe con confianza, escribe con corrección. ¿A dónde vamos? A que intentemos empezar a escribir lo mejor que podamos, aplicando normas de ortografía, aplicando también temas de buena redacción de texto, pero adicionalmente aplicando la claridad y evitando la ambigüedad dentro de lo que nosotros escribimos. Esas es como las recomendaciones que les quiero dejar en esta sesión del día de hoy. Y ahora sí, vamos a mirar qué tenemos acá dentro de nuestra plataforma virtual. Tenemos a nivel de material de estudio, que yo ya lo tenía acá abierto por si cualquier cosa que no nos pase lo de la sesión pasada. Espérenme, así ya estoy compartiendo. El material de formación nos va a hablar del reconocimiento del uso correcto de la escritura y acá nos va a hablar y nos va a profundizar muchísimo más con respecto a los signos de puntuación. ¿Cuáles signos? Yo les mencioné unos, pero en su material de formación van a encontrar más a fondo el uso de la coma, punto, punto y coma, dos puntos, exclamaciones, interrogaciones, paréntesis, guión y comillas. Lo mismo el uso de las mayúsculas que se utilizan tras el punto aparte, punto seguido, interrogaciones, exclamaciones y para nombres y tratamiento de adverbios y siglas. Está la explicación de lo que son cada uno de los signos de puntuación.
En cuanto a contenido, ustedes van a encontrar algo pues genérico de la gramática española, el código ortográfico, el uso de las mayúsculas, uso de minúsculas, reglas de ortografía, signos de puntuación, clases de palabras, el sustantivo, el adjetivo, sinónimos y antónimos, y ya cerramos con un control documental. Este es el material que ustedes van a tener la oportunidad de explorar durante esta semana de aprendizaje. ¿Cuál es la recomendación? Que se tomen el tiempo y que intenten profundizar muchísimo más en cuanto al buen uso de la ortografía para la redacción de textos. Recomendación que también la hago porque de las que ya he revisado hay algunas que he encontrado unos errores de ortografía que es importante que los tengamos en cuenta para que no los sigamos cometiendo. El uso de las mayúsculas, el uso de las minúsculas, reglas de ortografía, cuando se escribe con B, con V, con C, que es como lo general, con Q, con Z, con G, se escribe con J, con H, cuáles son esas características. Aquí les amplían muchísimo más de lo que acabamos de ver cuando escribimos con Y, con X. Y ya entramos con los signos de puntuación más a profundidad, en la coma, el punto y coma, los que habíamos leído. Clases de palabras, que la palabra sustantivo, a qué hace referencia. El adjetivo, también a qué hace referencia, adjetivos calificativos, adjetivos determinativos, y los sinónimos y antónimos. ¿Listo? Entonces, en sinónimos, en cuanto a escritura, se escriben diferente, pero el significado es similar. En cuanto a los antónimos, en cuanto a escritura, se escriben diferente y el significado es opuesto. En un antónimo, pues que los entendemos muy fácil, es blanco, negro, día, noche, luz, oscuridad. En cambio, en sinónimos ya estamos hablando de algo similar, ¿no? Pelota, balón, estamos hablando de pronto de día, claridad, de algo que es una palabra que puede significar algo parecido a lo que yo quiero usar. ¿Y para qué se usan sinónimos y antónimos? En nuestros textos y en nuestros escritos lo vamos a usar muchísimo para evitar redundancias y para evitar estar repitiendo la misma palabra muchas veces. Porque si tienes la necesidad de incluir una palabra o el significado de la palabra dentro del texto, entonces buscamos un sinónimo para que podamos incorporarla y de esa manera no vaya a quedar como una redundancia. Ese es el material de estudio. Como ustedes pueden observar, son 19 páginas que terminan siendo como 12 o 13 y que están muy interesantes para que ustedes las puedan aprovechar. Recuerden que eso ustedes lo encuentran aquí donde dice actividad 2, guía de aprendizaje y material de formación. Este es el material de formación que usted lo puede descargar, ya sea en la versión de PDF, que fue la que acabamos de ver, o en la versión multimedia. ¿Qué más tenemos para esta semana? Tenemos la guía de actividades que nos está mostrando cuáles son las actividades que tenemos. Entonces tenemos la actividad número 1 que corresponde, ya las muestro, al plegable, en el cual aplicar normas de redacción de textos para acceder a la evidencia en el menú, que es lo que vamos a hacer, un plegable en el cual vamos a dar a conocer o aplicar las normas para la redacción de los textos. Usa las normas generales de redacción de texto y elaboramos un plegable. Y también está la actividad interactiva, apropiar los términos relacionados con la ortografía y la escritura. Esa actividad interactiva ustedes la van a encontrar directamente aquí donde dice evidencia, actividad interactiva, apropiar los términos relacionados con la ortografía y la escritura. Aquí ustedes le van a dar entrar para poder ingresar a la página y él les va a dar, ya les empieza a descargar un Scrum y les va dando como unas recomendaciones. Entonces, aquí la actividad se enfoca en que se haga la apropiación de los términos relacionados con la ortografía y la escritura.
dice pues una introducción y algunos pasos para realizarlo. Estudie previamente el material de formación, lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones. Y ya entramos a las instrucciones número 2, lo cerramos y nos vamos al contenido como tal. Estas son las instrucciones y ya empiezan ustedes a navegar dentro de la plataforma. Entonces aquí ya sale la primera pregunta. Elija la respuesta correcta. ¿Cuántos errores ortográficos se detectan en el siguiente texto? El caminante estaba cansado y perdido. Hacía más de una hora que andaba sin parar y aún no había encontrado a nadie. En su camino, aquel maravilloso encuentro del que le habían hablado era falso y las riquezas que imaginaba ya no serían suyas. Ahora solo quedaba regresar a casa con los bolsillos vacíos y los pies doloridos. Aunque de repente le vino una gran idea a la cabeza. Podía perseguir su sueño. Había una manera de hacerlo y a él se le había ocurrido. Listo, ahí hasta donde acabo de leer y lo que ustedes están observando, cuántos errores de ortografía encontramos en este texto. ¿Quién me dice de esas opciones cuál considera que es la opción correcta? La A dice 8 errores, la B 10 errores, la C 12 errores y la D 14 errores. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ahí está el texto en pantalla, lo pueden volver a leer, pueden seguir mirando. Ya Juan David dijo, encontré 8 errores. Bueno, es una respuesta. ¿Qué dice Diego, Julián, Lisette, María, Mayra, Yajaira, Your Ladies? ¿Cuántos errores encontraron ustedes? Bueno, demos un minuto para que terminen de leer. Supongo que están leyendo, están revisando, están analizando el texto. Igual aquí, una vez usted lea, una vez identifique, usted señala la que considera que está correcta. Entonces no hay más respuestas. Me voy con la respuesta de Juan Diego y leamos la respuesta. Una vez damos la respuesta, ahí el sistema ya nos va a dar la verificación. En este caso nos dice no, no son 8. Definitivamente hay que volver a reforzar en el aprendizaje. Recordemos que cuando hablamos de estos errores, ahí lo que nos está diciendo es revise, en total son 2, 4, 6, 8 preguntas. Revise no solamente la redacción, porque pues la ortografía en el uso de la B habían errores, en el uso de, bueno, de algunas palabras de las que acabamos de ver y completaban, digamos que esos 8 errores más visibles. Pero también hay que mirar el uso de los puntos, el uso de las comas, el uso de las tildes y ahí con eso se nos va a ir un poco más de esos 8 errores. ¿Listo? Entonces ya saben que en esa primera pregunta la respuesta correcta no es 8. No voy a continuar con las demás preguntas porque las demás preguntas ustedes las van a ir resolviendo, pero la idea es que usted desarrolle la actividad. Este tipo de actividades interactivas le permite a usted de que si en la primera oportunidad no respondió 100% bien, pueda volver a revisar la unidad temática, la información y nuevamente vuelva a dar la respuesta a esas mismas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir para la próxima. Ya pueden seguir ustedes indagando para que no les vaya a quedar esa actividad sin realizar. La segunda actividad corresponde a el plegable, aplicar normas para la redacción de textos. Esa sí es una actividad que usted va a entregar a través de un archivo. Acá muy juiciosos hay 4 personas que ya la enviaron. Y tenemos unas instrucciones para realizar la evidencia. Entonces, en estas instrucciones, ¿qué nos dicen? Basado en el conocimiento adquirido de la actividad y con el fin de dar cumplimiento a la evidencia, atienda las siguientes instrucciones. Primero, elabore un plegable donde describa
normas de ortografía para elaborar un texto, reglas de acentuación al redactar, signos de puntuación, conectores adecuados para enlazar oraciones y párrafos y las normas generales de redacción de texto. Punto 2, elabore el plegable en un formato de tríptico. 3, de respuesta al interrogante planteado al inicio de esta guía de aprendizaje en la evidencia de reflexión. Entonces usted acá se va a la guía de aprendizaje y observa, ¿cuál era? Actividades, evidencia. Observa cuál es la pregunta de reflexión que le están haciendo en esa guía de aprendizaje y la va a responder dentro. La guía de aprendizaje es esta. Dentro de la reflexión inicial hay una pregunta y la pregunta es: ¿considera que la edad es importante para el uso de la ortografía? Entonces, en esa reflexión inicial, usted va a coger esa primera pregunta y la va a incluir dentro del plegable. Maneje el lenguaje técnico concerniente a la actividad de aprendizaje, es decir, maneje signos de puntuación, maneje tildes, maneje todo lo que se ha visto y lo que usted va a ver más de ortografía en esa actividad. Envíe la evidencia a través de la plataforma. Entonces aquí la recomendación, ¿cuál es? Elaborar un plegable con esas indicaciones y después usted acá le da agregar entrega. Recomendación que les tengo que hacer muy importante: una vez usted vaya a enviar la entrega, por favor, cerciórese que la entrega le quede enviada, que no le vaya a quedar con borrador. ¿Por qué? Porque yo no se la puedo calificar. Si usted a mí no me envía, por ejemplo, esta de Víctor, a Víctor le faltó completar. Cuando usted sube el archivo, después del archivo dice gestionar entrega, un cuadrito azulito en la parte del lado. Cuando uno le dice gestionar entrega y enviar, ya aparece como enviar. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta, que estas entregas que aparecen con borrador, sí o sí, lo mismo para Geraldine, para Santiago, para Saidimar, es súper importante que esa entrega que aparece en borrador, ustedes las completen, por favor. No me pueden aparecer actividades como borradores. A estas actividades, ¿yo qué estoy haciendo? Yo les estoy escribiendo un mensajito de calificación, retroalimentación, en el cual les hago la invitación a que por favor terminen de entregar la actividad. Al terminar de entregar la actividad les debe de aparecer enviada, no borrador. Porque el borrador a nosotros como instructores nos colocan una mala revisión cuando hacen auditoría, porque una actividad en borrador no se debe de calificar. Y de pronto nosotros hay veces el último día me la dejó como borrador, si no se la califico no lo certifico, lo calificamos, pero eso a nosotros nos genera una mala calificación en nuestra gestión porque está prohibido calificarles a ustedes en borrador. Entonces, ¿cuál es el favor que se les pide? Que revisen muy bien al momento de enviar su actividad, que la actividad les quede como enviada. Si les queda en borrador, en la parte superior hay un cuadrito debajo de donde están las instrucciones de la actividad que dice completar envío. Usted le da clic ahí, siguiente, y ya le aparece como enviado. Eso es todo por el día de hoy. No me quise extender, sobre todo pues también por la hora que es, para no hacerlos trasnochar mucho. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos aquí estoy pendiente para poderles responder las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, es el momento de que por favor la manifestemos. Si quedó claro todo lo que hay que hacer, entonces pues ya damos por terminada nuestra sesión en línea. Recuerden que en los anuncios se publica el resumen y la grabación de la sesión en línea. Para quienes no pudieron conectarse, tengan la oportunidad de poder ver la grabación. Juan David, claro que sí, puedes abrir tu micrófono, te escucho. Profe, cuando usted hace referencia a plegable, ese término es el mismo folleto, ¿sí? ¿Es realizar un folleto? Sí, es un tríptico en el cual usted puede hacerlo en tres caras.
por los dos lados. Sí, señor, puede ser es un folleto. Ahí dice un plegable y se especifica como a realizar un plegable y un nombre ahí todo extraño. ¿Qué es eso? El tríptico, que quiere decir que es un folleto de 3 cuerpos. Por ambas caras, ¿sí? Sí, señor. Ya es prácticamente como 6 páginas pequeñas que hay que realizar. Exactamente en una sola hoja. Que quede muy bien organizadito. Eso es, Juan ¿Las, David. las 6 son de contenido solamente o también va incluida la presentación y el término? Puedes incluirlo si te alcanza el espacio, porque realmente el plegable pues va a tener bastante, va a estar muy nutrido, pero sí, sí puedes incluir la definición del término y puede llegar a ser un, una introducción interesante, o al final una especie de glosarios con las definiciones de los términos que se están trabajando. Entonces, eso va a depender de cómo presentas cómo tú vas a organizar la información para poder entregar, puesto que lo que nos están pidiendo, digamos que como muy puntual, es que describamos primero que todo lo que son los 5 puntos, las normas, las reglas, signos de puntuación, conectores y normas generales. Es decir, son 5 puntos grandes que van a tener que describirse. Y dentro de la descripción, pues vamos a hablar también de la definición. Y si ustedes ven pertinentes incluir imágenes, ven pertinentes incluir ejemplos, que me parece muy apropiado, también lo pueden hacer. Ahí son libres a desarrollar su creatividad. Que si, bueno, generalmente en Office está Publisher, es una herramienta que nos sirve para hacer plegables mucho más fácil, pero usted lo puede hacer en PowerPoint, lo puede hacer en Word, lo puede hacer en Canva, lo puede hacer en otra herramienta que usted considere que le va a servir y va a ser mucho más funcional para hacer el plegable o en este caso el folleto. Lo importante es que sea hecho por usted y recuerden que debe de venir marcado, es decir, debe venir con su nombre, con el número de ficha y se debe de evidenciar que es hecho por ustedes. Porque me he encontrado con escritos que me dejan al final el texto que ChatGPT dice, fue un gusto haberte ayudado, necesitas algo más y esos escritos pues son automáticamente nota cero. Entonces, evitémonos ese tipo de cosas. Yo sé que la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero como les decía hace 8 días, este es un espacio de formación para nosotros. No nos estamos certificando por tener un cartón. Estamos dedicando de nuestro tiempo para aprender. Entonces, esforcémonos y presentemos muy buenos trabajos con calidad. ¿Listo? Lisette, te escucho. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, en la evidencia 1 a mí me quedó faltando 2 temas. Bueno, tú me lo diste a conocer y yo hice la corrección, pero no me dio como la opción de poder enviar esos 2 pendientes que me habían quedado. Si reemplazas la entrega, ¿no te permite? Mm, Intenta entregarlo, si no, me lo envías a mi correo, por favor, ¿listo? Porque como este tiene solo una entrega, ya te comparto mi correo para que me lo envíes allá. En caso Listo, de profe. que no te lo deje reemplazar, No, es entonces, que no me dejó. listo, entonces me envías al correo en el asunto, por favor, me colocas el número de ficha, que el Sí. número de ficha es el que aparece en el primer anuncio. Yo Ujú. les estoy dando el número de ficha y el programa de formación. Entonces, en el asunto, por favor, me colocas el número de ficha y tu nombre. ¿Listo? Perfecto. Me queda mucho más fácil para después hacer la corrección de la nota. Listo, profe, muchas gracias. No, señora, a ti, con mucho gusto. Juan David, sigues con tu manito levantada. No sé si tengas alguna pregunta más. Sí, profe, tengo otro. Espera que estoy aquí mirando. Ok. En las ortográficas que nos muestra el material que está subido en la plataforma del SENA, porque solamente se nos habla sobre la B, sobre cierto, sobre la V, sobre la C, y no especifica como tal, o sea, todas las letras en ella.
Se te fue un poquito la señal. No te escuché muy bien la pregunta al final. Que porque en las reglas ortográficas solamente nos especifican o nos colocan unos ejemplos de ciertas palabras, de ciertas letras. Porque hay unas que por sí solas no, o sea, ¿por qué se presentan solo esas? Porque son en las que más se presentan confusión. Es decir, hay letras que definitivamente no vamos a tener confusión de cómo se escriben. En cambio, sí, por ejemplo, en el tema de la B se presentan muchos errores porque está la B y está la V. Pero al momento de entrar en el texto, el sonido es muy parecido, aunque si tú observas en la primera hoja del material, la V dice B y vas a B y la B. O sea, lo que cambia es la forma en que tú usas la entonación o más bien a través de tus labios cómo expresas la letra. Pero si tú la ves, casi que es muy idéntica. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esas reglas ortográficas? Precisamente que se eviten esos errores que pueden llegar a ser comunes y que los podemos cometer en cualquier momento. Como hay otras que definitivamente no. Por ejemplo, ahí no vas a escuchar en cuanto al uso de la M, la N, la P, porque no tienden a haber confusiones dentro de las palabras que se escriben con esas letras. En cambio, con las que se están presentando ahí, que fueron algunas de las que también presenté durante mi primera parte de esta sesión, son muy comunes que se presenten entre ellas algunos errores. Es por eso que no se enfatiza en otras que no están ahí, porque las otras no se presentan errores tan comunes o no son tan susceptibles a que se pueda confundir la forma gramatical al momento de escribirlas por su pronunciación. No sé si esa pregunta era si respondía a tu pregunta o no la Sí, respondí. profe, quedó clara, quedó bastante clara. Otra Vale. consulta a lo que usted manifestaba la clase de la semana pasada. Usted decía que en el lapso del tiempo antes o sea, pues, dentro de la semana, pues, uno estudia más el material que, pues, nos cargan a la plataforma, pues, yo realicé esa actividad como tal. Al momento de yo realizar las entregas, los trabajos, el cuadro comparativo y lo que es la otra actividad, se me generaron muchas dudas. Usted dijo que iba a haber una conexión para resolver de pronto dudas o inquietudes un día como tal, creo que fue el miércoles a las 8 de la noche. Yo estuve intentando y comenté en los foros y no, nadie respondía, nadie de pronto yo decía, no, pues no lo voy a realizar, sino que voy a responder de pronto la inquietud ahorita en clase. A ver, de pronto qué me decía usted si esta semana se va a realizar esa actividad o... Bueno, en el caso, sí, el miércoles pasado sí tuve dificultades para conectarme cuando les dije que se conectaban porque pues la plataforma estaba un poco molestándome, incluso creo que estoy todavía un poco atrasada con sus notas precisamente porque no he tenido buena conectividad en cuanto al uso de la plataforma estos días. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, lectura crítica nos vamos a conectar los lunes de 10 a 11 de la mañana. ¿Cómo vamos a hacer? A través de este enlace. En este enlace nos lleva a una reunión por Meet. Ustedes ingresan ahí y ahí yo ya estoy conectada para poder solucionarles las preguntas, dudas, inquietudes. Incluso voy a cambiarlos. Probable que coloque un enlace para poder conectarse a WhatsApp, que es mucho más fácil y de una vez podemos, hay veces el Teams no los deja entrar, sino entran con usuario Yo Soy Sena, entonces tampoco nos podemos encontrar si de pronto en ese momento en que usted ingresa, yo estoy consultando otra página y no veo que usted está en la reunión. La única recomendación ahí en el WhatsApp es que solamente lo atiendo en ese horario. Es decir, ustedes ahí pues van a tener acceso a un espacio de comunicación más directo, más efectivo, pero no va a ser sino en ese horario. Si me van a escribir en otro espacio de formación, de pronto en otro horario, pues ya nos toca mirar los foros, nos toca mirar
la mensajería interna, que me preocupa un poquito que tú me digas que escribiste en eso, voy a revisarlo, porque pues yo lo primero que hago todos los días es entrar a mirar foro de dudas, inquietudes, a mirar el espacio de la mensajería interna. El correo lo tengo en mi celular, entonces cada vez que me llega un mensaje nuevo yo me doy cuenta. Entonces sí voy a revisar esa parte porque algo pudo haber fallado en la comunicación, entonces para que no vuelva a pasar. Sin embargo, este espacio de esa hora sincrónica la vamos a tener los lunes. ¿Listo? Y como te digo, pues voy a actualizarlo para que no sea un Teams, sino que vaya directamente al WhatsApp y con eso pues sea más efectiva la comunicación. Profe, qué pena interrumpirla. ¿Dónde consigo ese link? Aquí en mi perfil, yo te lo estaba mostrando hace un momento, entonces ustedes ingresan aquí a... Ay, ¿dónde estaba? Ingresan a la plataforma, acá es que me salí, creo que me sale. Ingresan ahí a la plataforma, entran por mi perfil y en mi perfil van a encontrar la publicación de horarios de atención sincrónica y aquí está el enlace. Este enlace de acá, en este momento, los está llevando a la reunión de Teams. Ustedes le dan a continuar por el explorador y ahí entran a una reunión. Y voy a colocar un enlace aquí seguido que sea para la conexión a WhatsApp. O a, no, sí, es que no sé si a Meet se puede o a Zoom. Voy a mirar en qué otra herramienta para dejarles como esas dos opciones. Si no se pueden conectar en una, que se puedan conectar en la otra y podamos tener ese espacio de comunicación. Entonces, para lectura crítica está lunes 10 a 11. Hay otro curso que tengo de blockchain que va de 9 a 10, asesoría de 11 a 1. Entonces, la idea es tener como de 9 a 1 de la tarde, tener todo ese espacio para que se puedan conectar. Si de pronto tú no pudiste a las 11 y entraste a las 11:05, muy seguramente voy a estar conectada porque voy a estar ahí esperando preguntas de otros cursos. Esa no es sesión en línea, solamente es un espacio de atención sincrónica, es decir, si ustedes tienen preguntas, las escriben y yo ahí les voy dando respuesta en ese espacio de una vez. ¿Listo? ¿Listo, Juan David? Estoy intentando la plataforma como tal, lo que usted mismo está haciendo, pero pues la verdad no veo el link del que usted manifiesta, ¿no, profe? Me aparece detalles del curso, pues el curso que estoy realizando, que es lectura crítica, y me aparece el número de ficha. Ingreso ahí, pero pues no. Listo, ya te digo dónde. Ya te digo dónde para que ingreses. Tú cuando ingresas acá, lectura crítica, debes de ir acá a participantes. Y en participantes me buscas, a ti te va a aparecer solamente yo y tú, creo yo que no te aparecen los demás participantes. Entonces ahí le das clic en mi nombre y ahí te aparece mi perfil. Revisa, por favor. Y me cuentas si puedes ingresar ahí por la opción del perfil. Mientras tú revisas, le doy la palabra a Lisette, que Lisette tiene la manito levantada. Lisette, cuéntanos. Ay, no, profe, qué pena. No, fue la pregunta que realicé inicialmente. Bueno, vale. Gracias, profe. No, a ti muchas gracias por las preguntas. María Claudia, Yajaira, Yurleis, Julián, Camilo, Diego, muchísimas gracias por haberse conectado. Si su merced no tiene ninguna pregunta, ninguna duda, ya nos podemos ir retirando de la sesión. Y Juan David, ¿encontraste el espacio? Sí, profe, muchas gracias. Ya lo Bueno, encontré. señores, a ustedes con mucho gusto, que tengan una excelente noche, muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente sesión en línea. Recuerden que la siguiente sesión en línea es en horas de la mañana para que por favor en sus agendas lo tengan en cuenta. Que tengan muy buena noche todos, feliz descanso.